nos toca revisar asma aguda y el manejo de las crisis asmáticas. Para ello vamos a dar una definición de la misma, sus aspectos fisiopatológicos, el manejo del asma y la crisis asmática. Definición, según Gina, 2019. El asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas, donde hay un incremento de la reactividad de la vía aérea básicamente con condiciones completamente reversibles, pero que si no se controlan, estas pueden ser recurrentes y hasta deleterias. Presentamos aquí una clasificación desde el punto de vista etiológico. Tenemos tres presentaciones del asma: la extrínseca, la conocida en realidad presentada desde las edades tempranas, tienen un curso familiar, tienen una historia de atopía y las pruebas cutáneas son positivas justamente por los alergenos presentes. Las asmas de tipo intrínseca, más por el contrario, no tienen ninguna condición familiar, ninguna carga familiar. Estas habitualmente se presentan por encima de los 35 años y las pruebas cutáneas más el IgE es negativo. Y bueno, una presentación mixta donde justamente habla de la combinación de ambas. Este slide presenta los factores desencadenantes de las exacerbaciones asmáticas. Los vamos a dividir en condiciones directas o indirectas. Las directas, como las infecciones virales respiratorias, el tabaco, el frío, la humedad y las contaminaciones atmosféricas como los principales condicionantes. Y dentro de estos 5 condiciones, las infecciones respiratorias son las que, una vez presentes, me dan la exacerbación. Mientras que en la segunda cápita se presentan las condiciones indirectas, o sea, por algunas circunstancias, solo si me expongo, y en algunos pacientes, ya sea el ejercicio físico, o un tema de embarazo, o unos medicamentos, van a tener esas exacerbaciones, ¿no? Hablamos entonces ahora de la fisiopatología. En los pacientes asmáticos, la susceptibilidad genética ya genera indirectamente un daño tisular inicial en la vía respiratoria. Pero por otro lado, la misma presentación de la susceptibilidad genética más la exposición de alergenos, ya sea por virus, contaminantes, dieta o drogas, van a hacer que en mi cuerpo o en el cuerpo del asmático haya una respuesta del sistema inmune mediado por el sistema TH2. Estos TH2, basados por la presencia de unas células, mastocitos, eosinófilos y los macrófagos en sí, van a liberar citoquinas, van a liberar la producción de anticuerpos y estos anticuerpos van a generar una hiperrespuesta bronquial, una inflamación crónica, una broncoconstricción y si esto es reiterativo o permanente, una remodelación. Este slide representa las células y los elementos estructurales de una vía aérea en paciente asmático. El epitelio bronquial va a verse de por sí ya dañado ante la pérdida de células ciliadas y secretoras. A nivel del músculo liso bronquial, contribuye a la obstrucción por hipertrofia. La presencia de células endoteliales, donde va a haber un reclutamiento de células inflamatorias, generando una inflamación constante en la vía aérea. La presencia de fibroblastos y miofibroblastos, estimulando a los mediadores inflamatorios de factores de crecimiento y por ende la remodelación. Y la presencia de los nervios colinérgicos, que lo que provocan son broncoconstricción y broncorrea. Este slide evalúa la función pulmonar. El volumen expiratorio total, luego de una expiración profunda, la vamos a llamar capacidad vital forzada, o FVC. Y la eliminación de este volumen expiratorio dentro del primer segundo la denominaremos volumen expiratorio forzado en un segundo, o FEP1. Entonces, la relación entre el FEP1 y la FVC es que nosotros eliminemos el casi total de este volumen dentro del primer segundo. Habitualmente está medido para nosotros entre un 75 y 80%. Entonces, el diagnóstico del asma está definido por un patrón respiratorio sintomático característico, clasificados o definidos en sibilancias, disneas, tos u opresión del pecho, mientras que también podemos demostrar objetivamente la obstrucción que se está teniendo. Aquí se va a demostrar la limitación documentada del flujo de aire expiratorio, esta relación por debajo del 80%, y una prueba de reversibilidad a la exposición de un broncodilatador. En este cuadro relacionamos la demostración de la obstrucción del flujo aéreo y los criterios de diagnóstico de asma. La podemos de primera instancia documentar cuando vemos que esta relación FEP1 sobre la FVC está por debajo del 75%. Una respuesta a los broncodilatadores cuando sometemos a los pacientes adultos
a la exposición de un broncodilatador, dentro del primer minuto se ve que hay una mejoría del más del 12% o 200 mililitros. E inclusive después de 10 a 15 minutos este volumen incrementa entre 200 y 400. Vemos que a medida que ya está en tratamiento, la mejoría del PEF es más del 10% y que puede llegar inclusive hasta un 20% después de 4 semanas de tratamiento. Aquí voy a relacionar los diagnósticos diferenciales por las edades. En menores de 11 años, de 6 a 11 años, tenemos varias condiciones de diagnósticos diferenciales, donde están descritos los cuerpos extraños, las bronquiectasias, las disinencias, pero lo más importante es las cardiopatías congénitas. Entre los 12 y 39 años, acá están considerados los síndromes de tos crónica, las obstrucciones laringeas inducibles, las hiperventilaciones o respiraciones infuncionales, las bronquiectasias, las cardiopatías congénitas y también los cuerpos extraños, siendo los más remarcables aquí las bronquiectasias y la fibrosis quística. De manera, aquí por encima de los 40 años de edad se describen también cuadros obstructivos, las hiperventilaciones, el EPOC, la bronquiectasia, las fallas cardíacas, ¿no? Y embolias pulmonares. Esto evidentemente, cuanto más edad, aparecen nuevas condiciones. Aquí el más representativo son el EPOC, las bronquiectasias y las fallas cardíacas. Una vez que hemos hablado sobre la fisiopatología y sus definiciones, vamos a hablar ahora sobre su manejo. Una de las recomendaciones importantes del GINA del 2019 para el tratamiento de asma leve es la suspensión antigua de la monoterapia a base de un beta-agonista de acción corta, un SABA, por un LABA, en este caso un beta-agonista de acción larga, más la asociación de un corticoide inhalado. Este cambio se da porque con la monoterapia se observan más exacerbaciones de las crisis, más respuestas de frecuencia alérgicas e inflamación de las vías respiratorias y un incremento de riesgo de la muerte relacionado con el asma. Los corticoides inhalados han demostrado un gran beneficio con las exacerbaciones y frecuencia de las crisis que tienen los pacientes. Pero si estas crisis se van asociando, entonces la recomendación va a ser siempre usar un LABA, un beta agonista de acción larga, más la frecuencia o continuidad en dosis de los corticoides inhalados. De tal manera que a medida que voy ganando exacerbaciones, voy pasando de paso en paso el uso de los corticoides inhalados, de una condición esporádica a una condición regular o inclusive a unas dosis mayores e intermedias. Este cuadro ejemplifica básicamente cómo tenemos que tratar a los pacientes de acuerdo a los síntomas que se están presentando. En los denominados paso 1 y paso 2 son los pacientes que realmente tienen síntomas de disnea leve o crisis muy esporádicas, para los cuales la diferencia entre una y otra es que siempre vamos a utilizar en ambos un LABA más un corticoide inhalado, en este caso un formoterol más un corticoide inhalado, pero en el paso número 2 se le asocia un antileucotrieno en pacientes que tienen una relación de asma inducido por ejercicio. Si a pesar de esto pasamos a un paciente que tenga unas crisis con exacerbaciones ciertamente más frecuentes, entonces lo que tenemos que hacer es decidir incrementar básicamente la dosis de los corticoides inhalados, ya sea en esa misma presentación o agregar uno más. Si a pesar de ello sigo teniendo más temas de crisis o el paciente está muy inestable con muchas exacerbaciones, entonces podemos pasar al paso 4. En este caso, manejamos una vez más los corticoides inhalados más el LABA, ¿no? En una dosis regular intermedia, pero podemos agregar adicionalmente un anticolinérgico de acción intermedia como el ipatropio, por ejemplo. Pero si a pesar de las circunstancias tenemos a una condición muy severa, a lo que le estoy comentando se le agrega corticoides orales o finalmente anticuerpos monoclonales que se les va a explicar más adelante. Este cuadro está escalonado en diferentes presentaciones que tenemos justamente para el tratamiento del asma. Tenemos los beta-agonistas de acción corta, SABA, donde el más representativo es el salbutamol. Me dejo entender. Y acá también relacionamos un poco sobre los efectos indeseados y su tiempo de vida media, ¿no? El efecto indeseado más importante son el nerviosismo, las palpitaciones, el temblor, y su tiempo de vida media aproximadamente es entre 4 a 6 horas. Tenemos los antileucotrianos, los más conocidos son el Montelukast, el Zafirlukast, que son específicamente dados para casos de asma inducido por el ejercicio. Como les había comentado, la tendencia actual del 2019 es agregar o asociar corticoides inhalados. En este caso tenemos la fluticasona y la budesonida, y con un efecto importante
de recordar que a medida que lo vamos usando y cuanto más dosis lo tenemos que utilizar, el efecto de candidiasis orofaringe es uno de los más comunes. Tenemos los beta-agonistas, como les estoy comentando, en los actuales cambios del asma leve, usamos principalmente o formoterol o salmeterol. Cuando tenemos casos de asma moderados severos, cuando estamos en el tipo 4, podemos asociar anticolinérgicos como el bromuro dipatropio o tiatropio. Con respecto a las metilxantinas, en realidad su margen de estrecho terapéutico es muy limitado, motivo por el cual estamos dejándolas utilizar. Y si pasamos finalmente al espacio número 5, tenemos que utilizar específicamente corticoides orales. Ya entenderán que tenemos unos efectos adversos a largo plazo, como los síndromes de Cushing, los daños óseos, las insuficiencias suprarrenales, lo usamos muy frecuentemente, y un acápite especial, como les estaba comentando, los anticuerpos monoclonales. El omalizumab, el más representativo, lo utilizamos cuando ya las circunstancias del asma en crisis es grave. Toda decisión de respuesta y ajuste de tratamiento para los pacientes con asma deben ser preferiblemente dados en promedio a partir del tercer mes, salvo condiciones excepcionales como en el caso de los pacientes con embarazo, que debe ser al mes, o cuando tengo exacerbaciones por lo menos 1 o 2 por semana, como para hacer un reajuste y saltar paso a paso. Estas son las consideraciones especiales que tenemos que tener en todo paciente asmático. Un paciente en embarazo o que tengan ansiedades y depresión, que sean obesos o que sean adultos mayores. Los embarazos hay que tener un mayor seguimiento, puesto que cada exacerbación podría ser deleterio para un buen funcionamiento de la gestación. En el caso de la ansiedad y depresión, a veces puede haber empeoramiento de los síntomas y alterar la calidad de vida específicamente por la alteración justamente del cuadro psicológico o psiquiátrico. De igual manera, los pacientes obesos son más difíciles de reclutar y tratar, y los pacientes adultos mayores justamente por las comorbilidades y las descompensaciones potenciales que pueden tener. Hablaremos entonces ahora sobre la crisis asmática, cómo tratarlas. Entonces, una crisis es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas con respecto al estado basal del paciente asmático. Pero para definirla, no solamente tenemos que ver esta dificultad. Hay muchas formas de establecerlos. Han tratado de encontrar, por medio de GINA, encontrar una escala que nos pueda dar mejor utilidad. Y de acuerdo a esta escala sugerida, que es la Pulmonary Score, una escala que utilizábamos para pequeños menores de edad, este sí nos está sirviendo inclusive para los adultos. Se le da un puntaje de 0 a 3 dependiendo de cómo está la frecuencia respiratoria, cuál es el grado de sibilancias y cuál es el acceso o la necesidad de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo. El puntaje menor va a ser de 0 a 3, una crisis leve, de 3 a 6, una crisis moderada, y más de 6, una crisis severa. Aquí presento un algoritmo que para los términos de mejor enseñanza lo voy a fraccionar en 2 slides, donde en la primera parte, en una atención primaria, voy a establecer una atención de un paciente con un asma exacerbado. De primera circunstancia, las recomendaciones es estratificarlo, si nos estamos presentando una situación leve o moderada o una condición severa. Pero a la par, también tengo que hacer una disquisición si es que es solamente un asma exacerbado o hay una concomitancia de algún proceso de deterioro de otra comorbilidad, por ejemplo, una falla cardíaca, ansiedad, crisis, neumonías, ¿no? Frente a esta condición leve o moderada, ¿cómo puedo restablecerla o diferenciarla de una condición severa? Por un aspecto específicamente clínico, en las cuales cuando yo me enfrento al paciente, lo primero que tengo que hacer es escucharlo, pedirle que hable. Y se habla con frases, ¿no? Que prefiere estar preferentemente sentado, que no veo que utiliza músculos accesorios, que la frecuencia puede estar normal o puede llegar hasta 120 latidos por minuto, pero manteniendo una saturación entre 90 y 95, entonces este paciente está en una condición leve o moderada. Pero a la par, si yo veo que este es un paciente que habla entrecortado, que tiene mucha dificultad, que se encorva y que pide excesivamente la necesidad de un músculo de oxígeno, veo que la frecuencia respiratoria está más de 30 o inclusive está utilizando músculos accesorios, este paciente está en una crisis severa. Una vez estratificado el paciente en un grado leve moderado versus un grado severo, para ambas circunstancias sugerimos que la situación de tratamiento va a tener que ser bajo un monitoreo más adecuado.
El tratamiento inicial se basa específicamente en la administración de beta-agonistas en inhalaciones y de preferencia con aerocámaras. Cada administración deberá ser entre un lapso entre 5 a 20 minutos dependiendo del control de los síntomas y deberá darse aproximadamente por un lapso de 1 hora. Para ambos casos, utilizaremos corticoides. Podemos usar corticoides orales o corticoides endovenosos en los casos severos. Podemos utilizar entre los intervalos de la administración de los beta-agonistas de sesión corta, salbutamol para ser más exacto, uso de oxígeno, de acuerdo a la necesidad, manteniendo saturaciones evidentemente entre 93 y 95%. De aquí aparecen dos brazos. Si el brazo donde veo que el paciente a pesar de mi tratamiento empeora, entonces debo considerar que se ha manejado en una unidad de cuidados especiales, trasladándolo a un lugar para este tipo de situaciones, mientras nos apoyamos sobre la base que se le está dando el uso de bromuro de hipatrofio. Y podemos darle adicionalmente corticoides sistémicos a una dosis adicional. Pero si por el otro lado el paciente mejora, entonces vemos que en realidad hay criterios para la misma, como por ejemplo vemos que las crisis cada vez son más espaciadas y más controladas, entonces tenemos que considerar la posibilidad de un manejo ambulatorio. Para ello, hago recuerdo del inicio de su medicación, darle un medicamento de rescate, como les voy a dar más adelante, o incrementar su medicación habitual controladora. Controladas las crisis y definido el paciente de alta, entonces lo que tenemos que hacer es darle un manejo ambulatorio incrementando su tratamiento controlador. Entonces, a este paciente que se le está dando de alta, en primera circunstancia se va apoyado para nosotros con una dosis convencional de corticoides orales durante los próximos 5 a 7 días. Habitualmente usamos prednisona o prednisolona a 1 miligramo por kilo por día. Y sobre su tratamiento controlador, si yo estoy enfrentándome a un paciente que tenga corticoides inhalados como terapia habitual, entonces lo que tengo que hacer en primera circunstancia es cuadruplicar su dosis los próximos 7 días. Si estoy utilizando un LABA tipo formoterol con corticoides inhaladores, llego a sus dosis plenas. En este caso, el formoterol va a llegar a 72 microgramos, o si es otro LABA, como por ejemplo el salmeterol, llego a sus dosis plenas, que son 100 microgramos día. Si durante el intervalo todavía este paciente tuviese la capacidad de tener algunas presentaciones asmáticas, puedo valerme de un apoyo adicional de un corticoide puro durante, como les dije inicialmente, los próximos 7 días. Termino. La recomendación es que a la semana pudiese ser factible que haya una reevaluación para saber si realmente se devuelve su tratamiento conservador o se sostiene para 1 a 3 semanas adicionales. Esperando que todo lo comentado sea de su ayuda. Muy buenas noches.